Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, yo soy Nadine Perrein. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera y juntas somos las Tres Gracias. Y en esta ocasión, Irene nos va a enriquecer con un tema que yo creo que tiene que ver mucho con la actualidad: ocupación, afectividad y sexualidad. Adelante, Irene, gracias. Gracias, chicas. Bueno, después de darle muchas vueltas a cómo presentar el tema y a sabiendas de que las dos licenciaturas que he estudiado son del tipo de las que la gente te pregunta, ¿ya poco eso se estudia? Que son terapia ocupacional y administración de tiempo libre, o de empresas de tiempo libre, como se llama ahora. Pues decidí enfocarlo por ahí. Y primero quisiera yo empezar por preguntarles, para ustedes, ¿la sexualidad es una actividad de ocio, de tiempo libre o de recreación? No, de recreación, por supuesto. De recreación. ¿Por qué de Recreación. recreación, Marica? ¿Mandé? ¿Por qué de recreación, Marica? Porque gozas, disfrutas, te enriqueces física y espiritualmente y no sé, hay cercanía, hay entrega, hay gozo. Puede ser sola o puede ser con otra persona. Digamos, a ver si entendí la pregunta, porque la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad, una relación sexual, sí sería de recreación para mí. ¿Y para ti, Nadine? Pues es que quizás no tengo las definiciones de tiempo libre y Y de ocio y de de ocio recreación. y esas cosas, pero también me inclino a pensar en que más bien es de recreación. Se me ocurre pensar que el tiempo libre es como lo último que te queda y que puede ser más espontáneo. Y creo que la sexualidad justo tienes que considerarla como parte no de tu tiempo libre, sino de tu tiempo ocupado en cosas agradables y gozosas, pero de tiempo ocupado, ¿no? Ok. Creo, no sé. Que esté en la agenda, claro, por supuesto. Sí. La cosa es que si no está en la agenda de todos los días, entonces tendremos que ponerla en otra categoría. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a definir qué es la ocupación. Hay muchas definiciones de lo que es la ocupación, depende de los países, depende de si están federados o no, es decir, afiliados a la Federación Mundial de Terapia Ocupacional. A mí una de las definiciones de ocupación que me gusta es la del Comité de Ciencias de la Ocupación de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile, que define justamente la ocupación como aquella actividad con sentido en la que la persona participa cotidianamente y que puede ser nombrada por la cultura. Y en este sentido, yo creo que estaríamos las tres de acuerdo en que la sexualidad o las sexualidades, en este caso, pues pueden estar nombradas por la cultura y que en cada cultura pueden tener diversas manifestaciones, sin embargo, están presentes. ¿Cierto o estoy pirada? No, no, no. Vas bien, vas bien. Muy bien. Bueno, y la ocupación tiene diferentes componentes.
tiene un componente motor. También esta clasificación va a variar dependiendo de las diferentes escuelas. Tiene un componente de integración sensorial, un componente cognitivo, uno psicológico y uno social. El componente motor, y por eso también me interesa en estudiar algo más que tuviera que ver con aquello de ya poco eso se estudia, es aquel que se refiere a la operación e interacción de y entre las estructuras físicas corporales durante el desempeño de la tarea. Porque invariablemente para poder involucrarnos en una actividad sexual, pues requerimos movernos, ¿no? No nos podemos poner como la novia de Charlie Sheen en Two and a Half Men, ¿no? Una de las tantas novias, o sea, así como que ahora sí ya puedes empezar, justamente, como si estuviéramos practicando necrofilia en lugar de una actividad sexual interactiva, por decirlo de otra forma, ¿no? La integración sensorial se refiere a la operación e interacción de y entre la información sensorial y las respuestas motoras durante el desempeño de las tareas. Es decir, que en este caso, durante la actividad sexual, están en juego todos nuestros sentidos. No hay uno que se quede fuera. Está la vista, el tacto, el gusto, el olfato, todos nuestros sentidos están involucrados en la actividad sexual y estas interactúan de manera constante con todos nuestros movimientos o todo lo que involucra nuestra actividad motriz. A nivel cognitivo, se refiere a la operación e interacción de y entre los procesos mentales utilizados durante el desempeño de la tarea. Y aquí, ¿cómo se imaginan ustedes que el componente cognitivo entraría en la actividad sexual? Pues yo creo que desde el conocimiento del funcionamiento del cuerpo y de la geografía, de las técnicas, tiene que haber una cognición, porque si no ya sería como algo genital nada más, ¿no? Llego, pum, pum, ya y ya. Sí, pero si estoy realmente en todo esto que sería motor, integración, etcétera, va a lo cognitivo. Es ¿Sí? este reconocimiento de los procesos fisiológicos y el significado que les otorgo, ¿no? Pues me estoy excitando, estoy lubricando, ¿qué significa para mí estar así? ¿No? Y si está integrado, para mí es como muy significativo esta parte donde dicen que hay un medicamento que provoca orgasmos espontáneos. Y la verdad es que me queda horrible esa palabra porque no provoca orgasmos espontáneos. El orgasmo requiere que sea dentro de todo este contexto erótico y justamente con todos estos procesos cognitivos de reconocimiento y de darle sentido a eso que estoy sintiendo como algo placentero para que pueda ser un orgasmo. El que tengas contracciones involuntarias, vaginales o del pene o lo que sea por un medicamento en un contexto que es totalmente fuera de lo erótico, estás trabajando y de repente se te mueve todo allá abajo, si dices, esto no es un orgasmo, ¿no? Claro. Son contracciones, son sensaciones que si no tienen todo el contexto cognitivo, son desagradables. Y que estas espontáneas entrarían dentro de la parte de la integración sensorial, más no de lo cognitivo. Y lo cognitivo va a ser este componente que nos va a diferenciar justamente de las otras especies animales, porque los seres humanos o las personas humanas aprendemos a interactuar sexualmente, a diferencia de los animales que lo hacen por instinto y que la finalidad casi única o casi exclusiva de la mayoría de las especies es la reproducción. Está también el componente psicológico o el componente emocional, que se refiere a la operación e interacción de y entre los procesos psicológicos utilizados durante el desempeño de las tareas. Y aquí entraría justo la parte de la afectividad. Puede ser que yo interactúe sexualmente con otra persona sin que haya un componente afectivo. Sin embargo, en la interacción diádica o en la interacción durante la actividad sexual, aunque yo no esté súper enamorada de la persona con la que estoy teniendo actividad sexual
o no sienten ningún tipo de afecto, sí hay un grado de atracción que también entraría dentro de lo afectivo. Entonces, este componente psicológico de la ocupación estaría cubierto desde estas dos partes, desde la parte de la atracción y desde la parte de la afectividad como tal, o del componente emocional que se involucra en la actividad sexual con la persona con la que estoy teniendo la misma. Y por último estaría el componente social, que se refiere a la continua y cambiante interacción entre la persona y con quién o quiénes se relaciona durante el desempeño de las tareas, en este caso, durante el desempeño de la actividad sexual, y que contribuye al desarrollo individual, así como a ser partícipe de la sociedad. Y aquí me empecé a cuestionar qué pasa con aquellas personas que se dicen asexuales con el componente social de su sexualidad. Y no encontré respuesta hasta este momento. Entonces, quizá será un tema que abordaremos en otro momento. Pero no sé ustedes qué piensan al respecto. Fíjate que yo me quedé en esta parte, a lo mejor me colgué, en esta parte de lo cognitivo y lo psicológico, cómo puede de una manera también ser, como decía Nadine, el conocimiento de los procesos fisiológicos y cómo llevar al gozo y la parte de disfrute en lo psicológico, pero lo pensé también, por ejemplo, cuando existe una disfunción y cómo tiene que ver toda esta parte cognitiva que a veces en el desconocimiento pueden haber estas fantasías que está imbrincado con lo psicológico. Claro. Y, por ejemplo, llegar a la relación, dejar de lado la afectividad y que pudiera estar pensando tanto, o no tengo erección, o qué tal si se pierde la erección, o no estoy lubricando, etcétera. En esta parte, ¿cómo puede tener una fuerza? Y ahí estaría también integrado, deja de haber la interacción social, porque la persona como que se mete en esta parte de, no lo sé, ansiedad, temor, fantasía, etcétera, y cómo deja de haber este contacto afectivo, ¿no? Sí, el temor al desempeño y las fantasías autocumplidoras, claro, evidentemente sí, forman parte también, claro, de la actividad sexual como ocupación. Y ahorita vamos a ver en cuál de las categorías que ustedes hicieron o si verdaderamente entra como una actividad de recreación, la ocupación sexual, para decirlo en términos de lo que yo he estudiado. También de ocio, tiempo libre y recreación hay un montón de definiciones, ¿no? Y también me voy a ir con las que a mí me gustan más. Su, en 1982, define el ocio como toda actividad que resulte de una elección libre y que proporciona a la persona que la realiza un sentimiento de libertad. Y a mí me parece que esta es una definición que puede ser parte de lo que nosotros consideremos como actividad sexual de manera puntual. Al final nos involucramos en la actividad sexual siempre o casi siempre de manera libre y lo que nos proporciona es justamente este sentimiento de liberación, para no hablar de nueva cuenta de libertad, ¿no? O sea, sí, el hecho de, incluso se habla de la liberación de la tensión sexual, cuando estamos hablando de la respuesta sexual, nos involucramos con una persona de alguna forma para sentirnos libres de cualquier otro tipo de obligación al respecto de la vida cotidiana, y por eso es una de las definiciones que más me gusta. Entonces, medio quédense con ella para que podamos diferenciar después si es una actividad, la actividad sexual o la ocupación sexual, una actividad de ocio o de tiempo libre. Ahora, ¿qué es el tiempo libre? El tiempo libre, desde la mirada humanista, no desde la mirada materialista, que es la mirada de Marx, es el tiempo que cada persona le dedica o se dedica a sí misma.
Y desde ahí entraría esto que decías hace un rato, si mal no recuerdo tú, Mari Carmen, de que pues al final es un momento que dedicas a estar contigo mismo o estar con otra persona. Sin embargo, el estar con otra persona también es para ti misma o para ti mismo, ¿no? Y la recreación o la actividad recreacional, en este caso, es toda actividad que busca la diversión, el descanso o el desarrollo personal. Y yo les preguntaría si dentro de la ocupación sexual o dentro de la actividad sexual, lo que buscamos es estas tres cosas. Las tres, La ¿no? diversión, el descanso y el desarrollo personal. Y el desarrollo, claro. Okay. Yo creo que de acuerdo a estas tres definiciones que nos diste, pues la actividad sexual cabe en el ocio, en el tiempo libre y en la recreación, en las tres. Claro. Y sí, Mari Carmen, ¿estarías de acuerdo? No, en la ocupación. Yo diría que cabe en la ocupación y en la recreación, porque sí creo que en esta parte de ocupación no la podemos como separar, ¿no? Y bueno, somos seres integrales, entonces creo que son como las tres, está ahí integrado, ¿no? A ver, vamos entonces a organizarnos. O sea, tanto el ocio, el tiempo libre y la recreación forman parte de la ocupación humana, porque tienen todos estos componentes que les mencioné, el componente motor, el componente sensorial, el componente cognitivo y el componente social. ¿Cierto o me equivoco? Sí, es cierto. Es cierto. Yo me echo a dormir porque es lo que quiero hacer o me involucro en la actividad sexual de manera ociosa, ¿estoy utilizando todos estos componentes o me estoy poniendo de pechito, como decía Nadine hace rato? No nos decía, nos mostraba hace rato. Sí. Yo no dije nada. En el tiempo libre, este tiempo que cada persona dedica para sí misma, ¿están todos los componentes de la ocupación o no están? Sí. Pues sí, también. Están presentes. Y en la recreación, esta actividad que busca la diversión, el descanso o el desarrollo personal, ¿están también los componentes de la ocupación o no están? Así es. Sí. Entonces es todas. Están todas. A mí lo que me gustaría es justamente que empezáramos a ver la actividad sexual como parte de la ocupación humana, que tiene todos estos componentes y que algunos se nos dificultan o algunas personas se nos dificultan más unos que otros. En el caso de las personas con discapacidad con las que yo trabajo, en muchas ocasiones es mucho más el componente motor el que dificulta la interacción sexual, aunque los otros pueden también estar afectados justamente por las dificultades que presenta la persona en el movimiento, en la integración social, en la parte de la comprensión, en el caso de las personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, todas ellas pueden desarrollar actividades de ocio durante su tiempo libre y, por supuesto, actividades recreacionales. Ahora, si nosotros clasificamos o buscamos una clasificación de las actividades recreacionales, una de las propuestas es que las actividades recreativas o recreacionales pueden ser fisiológicas, físico-deportivas, técnico-científicas, de coleccionismo, artístico-creativas, socio-festivas, de bienestar social, o pecuniarias, homeostático-espirituales, lúdicas, turísticas, de espectáculos. ¿Dentro de cuál de todas estas o de cuáles de estas entraría la actividad sexual? Para mí en la lúdica y espiritual. Ok. Híjoles, pues depende del momento, del enfoque, digo, hasta de espectáculo y hasta pecuniarias y hasta, o sea,
dependiendo lo que vayas a hacer o para qué lo vayas a usar ¿Y o, con o qué sea, lo vas a hacer? con quién lo hagas y en dónde, podría estar en cualquiera de ellas, ¿no? Bueno, Hasta desde de esta espectáculo. hasta de espectáculo, como sí también decía Nadine. Dentro de esta clasificación, la actividad sexual la limita a el componente fisiológico, que incluye todas las, bueno, por eso lo pongo, lo traigo a la mesa para que critiquemos a quien hizo esta clasificación, ¿no? Ok. Porque las fisiológicas involucran todas las actividades relacionadas con las funciones del organismo, como comer, dormir y, por supuesto, la actividad sexual. Las físico-deportivas involucran todas aquellas que están relacionadas con la utilización del cuerpo a través del movimiento. Correr, saltar, cachar, flexionar o golpear. ¿Entra o no entra dentro de las El salto del físico-deportivas? tigre, claro que sí, salto del tigre. Depende de las posturas. Si vas a Claro, poner la Kama pierna por acá Sutra, arriba, claro, Pero incluso claro. las físico-deportivas, si practicas BDSM o sadomasoquismo, entraría dentro de las físico-deportivas. claro, claro. Aunque también podría entrar en otra de las clasificaciones que les mencioné. Las técnico-científicas son aquellas que están relacionadas con el aprendizaje o aplicación de ciencias y tecnologías, como investigar, aprender, fabricar, construir y enseñar. Pregúntenle a William y a Virginia, ¿no? Claro. Entonces, también la actividad sexual entra dentro de las técnico-científicas, de las actividades recreativas técnico-científicas. A ver esta, de coleccionismo, relacionadas con la recolección, clasificación, presentación y preservación de objetos. ¿Cuál de las expresiones comportamentales de la sexualidad entraría dentro de las actividades recreativas de coleccionismo? Oye, los que Fetichismo, coleccionan calzones, claro, fetichismo, o fetichismo, aretes, o trenzas, o yo qué sé, claro. zapatos. Todas las actividades de fetichismo, por supuesto que entrarían dentro de las Claro. actividades recreativas de coleccionismo. Artístico-recreativas, artístico-creativas, perdón. Son relacionadas con la expresión, la creación o interpretación. Bailar, cantar, crear, actuar. El Pues ahí juego de roles, obviamente bailar, el baile erótico, está. ¿no? Y si te gusta cantar mientras estás teniendo actividad sexual, pues también entra dentro de las artísticas creativas. Y el vestirte y arreglarte para ello, ¿no? Maquillarte y peinarte y demás. Entonces también es parte de, ¿no? Pues estar lista para la acción también sería parte de las actividades recreativas artístico-creativas. Las sociofestivas son aquellas relacionadas con la celebración de acontecimientos a través de eventos sociales o comunitarios. Convivir, integrarse, celebrar, socializar, conmemorar, hacer amistades. Claro. Pues acabamos de pasar el carnaval, ¿no? ¿Cuál de todos? Pues Tormento. el carnaval corresponde a una festividad religiosa inclusive. Claro, No es absolutamente. previo a la cuaresma A la y cuaresma. socialmente se vale de todo, vestirte, salir a la calle a tener sexo con quien sea, emborracharte hasta cambiar de sexo, este, todo está en bailar eróticamente, o sea, uno ve las imágenes de los diferentes carnavales, tanto el de Río de Janeiro como los de aquí en México, el de Veracruz, en Chiapas hay carnavales, Bueno, la Puerto Feria de Vallarta, San Marcos. la Feria de San Marcos, claro, Era el claro. tiempo de Carnestolento. Religiosamente era el tiempo de la permisividad, la apertura, la libertad, la recreación, la sociofestiva, para después que viniera la parte de la pasión, que es la represión y el ayuno y toda esta parte. Uh-huh. Bueno, y en esta parte de hacer amistades, a mí se me ocurría estas, bueno, que ya no sé si, supongo que sí se siguen haciendo, ¿no? También en México, en donde te reúnes o asistes a un lugar para conocer a diferentes personas, saber cuál de esas personas te gusta para tener una cita, ¿no?
Tienes 2 minutos o 5 minutos para interactuar con esa persona y pues, si te late ya quedó concretada la cita. Cuando menos la primera, ya sea las demás no asistes. Y tiene que ver con estas redes sociales también que se han creado para justamente coordinar o elaborar estos eventos. Y la búsqueda de pareja también por internet, de los espacios para, no sé cómo se llamen, consiga pareja. Ahora resulta que no sabe cómo se llama. Oye, y también cuando decides que eres el mejor regalo para tu pareja sexual, ¿no? Bueno, por supuesto, que estaría también aquí. Y yo creo que también dentro de las sociofestivas, aunque entrarían quizá más en otra categoría o en varias, estarían los congresos, porque los congresos de sexología, por ejemplo, estarían dentro de las técnicos científicas y también dentro de las sociofestivas, porque pues hay un poco de todo, ¿no? Pues no me ha tocado que se dé mucho la interacción, más allá. Bueno, el que no te haya tocado no quiere decir que no se haya dado, porque yo sé de gente que sí le ha tocado. Ok. Entonces, para mí entrarían dentro de las dos. Luego vienen las de bienestar social, que son todas aquellas actividades recreativas relacionadas con el mejoramiento de las personas o la comunidad. Beneficiar, ayudar, servir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entrarían o no entrarían? Claro. La ocupación sexual o la actividad sexual como parte de las de bienestar social. De bienestar social. Pero por supuesto, y dentro de una pareja todavía más. O sea, digamos, de una pareja estable, ¿no? Más todavía de bienestar social. Bueno, yo ya algunas actividades o algunos oficios que serían de bienestar social, ¿cuáles serían? Pues el sexo servicio tal cual, ¿no? Por supuesto. Y es de bienestar social, claro, que genera como... en algún momento leí algo sobre las tairas y la función social que cumplían al ser como un filtro para los guerreros. Así es. Los guerreros al regresar de la guerra tenían que pasar por estos templos donde eran limpiados de la muerte que traían encima a través de actividades sexuales que tenían con las diferentes etairas que estaban en el templo. Pero además el estatus de las etairas era muy elevado dentro de la sociedad. Tenían mucho poder, mucho. Y lo mismo pasaría con las geishas en el oriente, ¿no? En donde, bueno, parte de su función, si bien no es exclusivamente sexual, sí es poder generarle cierto grado de bienestar a aquellas personas a las que les prestan su servicio. Después estarían las pecuniarias, que están relacionadas con el consumo de productos y servicios como objetivo principal. Comprar, consumir, gastar. ¿Para qué existen las sex shops si no es para eso? Claro. Efectivamente. O las librerías, si lo que quieres es poesía erótica o algo más académico, por decirlo de alguna forma, también entraría, por supuesto, ahí. Dentro de la ocupación sexual, las actividades recreativas pecuniarias. Las homeostático-espirituales que tú decías, Mari Carmen, que para ti entraban un poco también en eso. Son aquellas relacionadas con la espiritualidad, la búsqueda del equilibrio y la paz, como orar, meditar, contemplar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí entraría? Sí, claro. Para mí, creo yo, sobre todo cuando está integrada toda la afectividad, hay como incluso a niveles espirituales y energéticos también hay una unión, no es nada más algo físico. Sí, definitivamente. Y no es necesario como esta parte de la afectividad, por eso existe el Tantra, ¿no? Como un camino espiritual, una disciplina espiritual a través del ejercicio sexual, y hay muchas cosas que puedes hacer que están encaminadas hacia esta parte más espiritual y más de desarrollo, a través de conocer tu cuerpo, de llevarlo a su límite en cuanto al erotismo. Y bueno, pues sí,
tú solo, acompañado en una situación grupal, de disciplina grupal, digamos, como en el Tantra tal cual, con un gurú que te dice qué tienes que hacer y con quién, ¿no? O de forma personal, con tu pareja o tú solito, ¿no? Que al final lo que se busca o lo que se mira como actividad recreativa es justamente la trascendencia, no tiene nada que ver con ninguna religión. Claro. Tiene que ver más bien con el conectarte con esta parte de trascender a través de cualquier actividad que busque el equilibrio y justamente también la paz. Por eso, ahí tengo un libro que se llama Cómo encontrar a Dios a través del sexo, y no es una religión en particular, pero me parece que está más encaminado hacia cosas más cristianas. No es tan del lado del tantra, sino más occidental el asunto de este libro. O sea que sí hay diferentes propuestas al respecto. Y bueno, y todo esto que se dijo también durante las guerras, pero principalmente me parece que fue en Vietnam, de haz el amor y no la guerra, también era una forma de trascender y de buscar justamente la paz, ¿no? Las lúdicas están relacionadas con el juego, la broma y el humor. Jugar, chacotear, contar chistes. Que en México somos especialistas, ¿no? En el albur y el chiste con contenido sexual, y que también forma parte de las actividades o de la ocupación sexual como parte de la actividad recreativa. Las turísticas, que están relacionadas con la visita a lugares donde se puede inclusive pernoctar, pasear, visitar, conocer lugares, acampar, vacacionar. A veces es cuando más sexo hay, ¿no? Cuando sales de vacaciones, cuando sales a visitar y demás. Y pues sin quitar la parte del turismo sexual también, ¿no? Hay gente que visita precisamente para encontrarse con alguien. Y que a veces planeas salir únicamente para eso, porque dices, es que en mi casa ya no puedo tener actividad sexual, entonces vayámonos a algún lugar tranquilos en donde nos desapeguemos de las ocupaciones obligatorias diarias y únicamente cojamos como conejos todo el día. Por eso dicen, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Y lo que pasa en Cancún se queda en Cancún. Y lo que pasa en Ixtapa se queda en Ixtapa. Y no le preguntas a nadie por qué trae rayado la piel por la persiana. Sí, eso no. O por qué no se bronceó durante unas vacaciones en la playa, ¿no? Sí. Pues porque estuvo encerrado en el cuarto del hotel todo el tiempo. De espectáculos son aquellas relacionadas con la observación de terceros con una posible interacción observador-participante, como asistir a conciertos, teatro, cine, etc. ¿Conocen alguna ocupación sexual de espectáculo? Sí, escoptofilia. Pero hay shows de sexo en vivo y... Claro, pero sigue siendo escoptofilia, no se de todas maneras el observarlo. O iconofilia también podría ser. El ser. exhibicionismo también. Claro. Y además, o sea, a ver, está en todas las películas, por Dios. Claro, por eso ¿no? O sea, creo que no hay una sola película que no tenga una escena erótica mínima o sugerida, por lo menos, ¿no? Nada más que aquí entrarían los espectáculos en vivo. Y no necesita ser un espectáculo con un componente erótico. El ir a ver a un cantante, al que más te gusta, o a un grupo, el que más te guste, no me digan si alguna vez han ido, pues que no te genera así como que cierto grado de excitación. Sensaciones, Por claro. eso gritas como lobo en luna llena cada vez que sale Ricky Martin en escena o Miguel Bosé o quien quiera que sea la artista o el artista que te gusta. ¿no? Claro. Porque sí hay cierto grado de excitación al respecto. Entonces, una vez conocidas cuáles son las actividades de ocio, las de tiempo libre y las actividades recreativas, ¿siguen diciendo que son actividades recreativas las ocupaciones sexuales? Pues es que es todas. Entrarían en todas, dices tú, Mari Carmen. ¿Y tú qué dices, Nadine? Yo también, en todas. Ocio, tiempo libre, recreación y social, o sea, ocupación, como dice la ocupación humana, ¿no?
O sea, esto sería un todo, lo integra todo, fíjate. Pues es como esta definición que hacen de sexualidad, ¿no? Que es parte integral de lo que somos como seres humanos y no podemos quitarnos la sexualidad y entonces ponernos a trabajar o Así quitarnos es. la sexualidad y hacer, o sea, es parte de quienes somos constantemente. Y que Claro, para mí un es poco va a integral. depender del momento que estés viviendo en tu vida sexual. Si se convierte en una ocupación como tal, que sería obligatoria, en una actividad de ocio, en una actividad de tiempo libre o en una actividad de recreación. Y para empezar a cerrar la recreación, y ahora que en sexología o sobre todo en sexología o quienes nos dedicamos a la sexualidad, estamos hablando mucho más de cuestiones que tienen que ver con el placer. La recreación también provoca un placer epicuerista, que significa la ausencia de dolor, un estado de Claro, imperturbabilidad, y es claro, el principio y el fin de una vida feliz. claro. Entonces, este placer epicuerista es el que buscamos quienes nos dedicamos, pienso yo, a la sexología y sobre todo a la atención de alguna alteración en la sexualidad, no necesariamente una disfunción sexual, puede ser una dificultad en la relación de pareja, puede ser la falta de información o de una educación integral en sexualidad, porque al final el no poseer información genera estrés y el estrés no genera placer a ninguna persona. Entonces, este placer epicuerista también es parte de la recreación. Y la expectativa de placer a través de la actividad recreacional o de la recreación son todas aquellas sensaciones que los seres humanos o las personas deseamos experimentar en una actividad recreativa. Y hay diferentes umbrales o diferentes expectativas de placer y por supuesto que esta expectativa, si la trasladamos al campo de la sexualidad, pues va a ser diferente en todas las personas y en diferentes momentos de la vida para la misma persona va a ser distinto. A lo mejor hoy me conformo con un rapidín, pero pues mañana quiero aventarme toda la circofilia porque tengo más energía y porque me siento con mejor o mayor disposición para poder involucrarme en esta actividad sexual, ¿no? Y bueno, pues ya para cerrar de manera puntual, es importante decir que si bien la actividad recreacional podría requerir de cierta planeación, esta planeación no puede darse sin que la persona interesada en esta actividad recreacional, que sería en nuestro caso la actividad o la ocupación sexual, sea quien decida y quien se convierta en el centro de la misma. Nosotros como sexólogas y nuestros compañeros sexólogos y sexólogues, pues están ahí sí o estamos ahí para acompañar en este proceso. Entonces, quizá la próxima vez que planeemos una estrategia de intervención para algún consultante o para alguna consultante, si tenemos esta mirada de la recreación como placer epicuerista, pues podamos tener mayor claridad respecto a por dónde le vamos a entrar a la intervención terapéutica que realicemos o a la intervención educativa que ahora se mira desde el placer en el campo de la sexología o del estudio de la sexualidad. Y con esto cerraría y espero sus comentarios, chicas. Si es que Bueno, tienen algo más que decir, ¿no? Estoy segura de que sí. hemos ido comentando a lo largo de la presentación, pero sí, muy interesante esta visión que nos presentas, Irene, de como una forma distinta de verlo, ¿no? ¿Sabes qué enriquece? Que va como desde una visión reduccionista que puede ser
el grosso de algo, de nada más penetrar, eyacular, sin que haya toda esta interacción, lo llevaste así como a lo general, de lo particular a lo general, y con una gama, pues de pronto que ni siquiera podría verse tan como tan minuciosa, y cómo abarca tantas áreas del ser humano, y poder darnos cuenta de la magnitud o lo importante que resulta el encuentro contigo mismo entre dos seres humanos, ¿no? Que tenga que ver con todo esto, y que a fin de cuentas la búsqueda, independientemente de que sea ocio, recreativa, donde esté presente Epicúreo, donde esté toda esta parte de gozo, que realmente es eso. O sea, no lo sé, cómo recordar cuando decías de estas partes de las sensaciones, el recordar cuando alguien te gusta, no sé si a lo mejor en la adolescencia o en la adultecencia, como sea, pero el simple roce de una mano cuando alguien te gusta, cómo te simbra, cómo te lleva con todas estas sensaciones. Y yo creo que eso es precisamente, es con esta presentación que hiciste, lo que hay que rescatar es como toda esta magnificencia del placer, del gozo, del desarrollo, de esta paz y de esta quietud. Es muy interesante, Irene. Muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias. Con gusto. Nadine, ¿te quieres cerrar con algo o ya nos vamos? Pues yo creo que ya vámonos. Ya vámonos. Está bueno. Pues yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional, administradora de tiempo libre y sexóloga. Yo soy Nadine Terrain, soy psicóloga y psicoterapeuta de parejas. Y yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga. Y juntas somos las tres gracias. Hasta la próxima. Gracias.